¿Va a tocar con el doctor Jorge libre o va a estar ocupadísimo? Nos habíamos comprometido de aquí. El sábado anterior ya estaba la cita hecha, pero me consta, además le cuento que le tiré unos piropazos al final del programa, ¿no? Mucha gente estaba colgada, tengo mis dos hermanas que lo conocen a usted. Me dice, oye, no salió la entrevista de Jorge. Le digo, pues, pero les expliqué que usted estaba realmente en gestiones en la cárcel de Palmasola. Incluso el día anterior, el viernes, me consta que después de haber estado en su oficina, creo que eran las 6:30 de la tarde, 7, usted se fue con su asesora y con el joven, el chofer de la Defensoría, y no he dicho, ¿no? ¿Quién es Jorge Pajo? Dije, ¿no? Perdón, es el delegado del Defensor del Pueblo en Santa Cruz. Gracias, querido Jorge, por estar aquí. Gracias, May, y aquí estamos cumpliendo el compromiso asumido y para poder comentar sobre algunos temas que son de preocupación general, especialmente el tema Palmasola, ¿no? Yo lo había invitado ya el sábado anterior al doctor Jorge Paz, precisamente por este tema. Primero porque sé que el Defensor del Pueblo ya había hecho un trabajo en la cárcel de Palmasola, en todas las cárceles en realidad en el país. No era un tema nuevo, pero a raíz de los hechos de violencia que se registraron el lunes de la semana anterior con la acción de varios internos del puesto de control del PC, significa puesto de control, el PC4 de la cárcel de Palmasola, rompieron las cadenas, violaron el portón de ingreso, destruyeron la caseta chiquitita donde había 3 policías que son los que hacen el control para las visitas en el penal. Destruyeron también el PC6, que era más chiquitito, habían 38 internos en ese pabellón que está así anexo, digo porque ya no existe el PC6. La intención era llegar al bote donde habían 10 internos. El bote es el peor lugar donde pueden estar los presos, y ya se sabe hoy que la intención era por lo menos acabar con la vida de 2 de esos 10 internos que estaban ahí por una cuestión de rivalidad entre la gente de la cárcel. Lo dije en su momento el sábado anterior, Jorge, usted no me va a dejar mentir, y lo he repetido hoy aquí cuando hice la agenda del programa de hoy. La Defensoría del Pueblo fue la única que actuó de inmediato en este tema. Recuerdo que incluso al día siguiente, el martes, solo estaba la voz de la Defensoría del Pueblo. Vino incluso el Defensor del Pueblo, ¿no, Jorge? Sí. El martes. Y usted ha estado de manera permanente acompañado. Es más, me consta que familiares de los internos del PC6 acudieron a usted y usted ha logrado una solución porque no había donde estén. Han estado como gitanos, estuvieron unos días durmiendo en el suelo en un coliseo que hay en el pabellón de las mujeres, y hoy tengo entendido que están de manera también precaria, pero en resguardo, sobre todo porque sus vidas corrían peligro en las oficinas de régimen penitenciario. Querido Jorge, cuénteme qué ha pasado estas 2 semanas en Palmasola. A ver, Maggie, si usted me permite, yo quisiera tomarme un minuto para poder hacer una especie de introducción para que nuestros oyentes puedan estar en un contexto con una base de información. A ver, primero quisiera yo de manera muy breve caracterizar el espacio, el lugar donde vivimos, ¿no? Yo soy cruceño, igual que usted, y bueno, toda nuestra vida hemos vivido acá y sufrido acá, y bueno, y luchado también. Entonces, sabemos, conocemos la naturaleza de nuestro pueblo. Somos un pueblo bendecido, yo creo, por la naturaleza, por Dios, por lo que se lo quiera ver, pero que como toda sociedad humana tiene sus propias características, ¿no? Entonces, por un lado, pongamos una raya, a un lado tenemos características muy buenas, nuestra gente es solidaria, tenemos nuestra gente es inteligente, de gran corazón, los de acá, los propios y quienes llegan.
¿no? Entonces decía una vez uno de nuestros líderes, el alcalde Percy Fernández, una de sus expresiones tan geniales a las que nos ha tenido siempre acostumbrados. A las que nos tenía acostumbrados, porque el Percy de ahora no es la sombra del Percy de antes. Así es, pero me quedo con ese Percy genial que nos decía, en Santa Cruz existe ya toda una gama, un abanico de posibilidades dentro de la gente, donde hay... Estoy seguro, decía, que está la persona más inteligente y más buena del mundo, pero también deben estar los peores. Bueno, entonces vivimos en esa sociedad. Tenemos muchas cosas buenas, como todos, ¿no? Pero también hay algunas cosas ya que algunas conductas, algunas características que no son de las mejores, son negativas, ¿no? Entonces, en esta sociedad que vivimos existen muchas injusticias, muchos contrastes, muchas contradicciones, ¿no? Muchas desigualdades, ¿ya? Es una sociedad en permanente construcción en lo físico, pero también en lo humano, ¿ya? En ese espacio, en esas condiciones, nosotros nos desarrollamos, ¿no? Se puede teorizar mucho sobre, pero con esto más o menos como una base, ¿ya? No es lo ideal, estamos en construcción. Queremos construir una sociedad justa, fraterna, una sociedad donde todos nos podamos mirar a los ojos y avanzar y construir una sociedad donde haya sobre todo humanidad. Bien, esos son nuestros objetivos, esos son nuestros sueños, nuestros anhelos. Mientras tanto, pisando la realidad, ¿ya? Tenemos que enfrentar problemas y a nosotros nos toca una labor muy compleja, difícil, la hemos asumido, sabemos las dificultades, pero la hemos asumido y le hemos puesto un plus, como a todo lo que hemos hecho en nuestra vida, el plus de nuestra pasión, de nuestra convicción y de nuestro compromiso por hacer o tratar de hacer las cosas bien, sin guardarnos nada, sin interponer intereses particulares ante el servicio que debemos brindar. La Defensoría del Pueblo es una institución que recién fue incorporada hace poco más de 20 años en la Constitución Política del Estado, en esas reformas que hubieron en la década del 90 del siglo pasado, ¿ya? Es una institución que tiene su origen hace más de 200 años en Suecia, ya es un aporte de Suecia al derecho mundial y tiene como característica ya de que esta institución es una especie de contrapoder humano y social, diría yo, frente a un poder político, económico, institucional, ya que normalmente aplasta al ciudadano, pisotea, niega, viola sus derechos, ¿no? Entonces es un poco como buscar el equilibrio dentro de una sociedad, haciendo valer esos derechos que son conquista de la humanidad, ¿ya? Después de superar momentos tan difíciles, que tuvo su momento insoportable, diríamos, en la Segunda Guerra Mundial, donde sucedió todo lo imprevisible. Después de la Segunda Guerra Mundial se aprobaron una serie de documentos internacionales que son los tratados, terminando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esos derechos que se fueron aprobando, derechos sociales, derechos económicos, culturales, esos derechos han llegado y están posicionados en nuestra Constitución, ¿no? La Constitución reconoce más de 100 derechos, ¿no? Un mundo de derechos. Y esos derechos tienen que hacerse carne, tienen que hacerse realidad. Y la Constitución misma reconoce en la Defensoría del Pueblo como esa institución que tiene que hacer cumplir los derechos. Por eso es que nosotros estamos terminados metidos en todo. ¿Por qué? Porque esas necesidades humanas, traducidas ya en derecho, ¿ya? Que la gente tiene que apropiarse de esos derechos, exigirlos, luchar para que se cumplan, tiene que tener también el compromiso nuestro. Y por eso estamos en el tema de Palmasola, estamos en el tema de la justicia, estamos en el tema de los barrios. Que los familiares de
víctimas de negligencia médica también acudieron en su también momento han acudido, a la Defensoría del Pueblo. y todo tipo de organización o ciudadanos individuales que ven que sus derechos no son respetados, ahí está la Defensoría para poder asumir su representación, su defensa. Y nos queda la satisfacción de haber logrado en muchos casos, no en todos, ¿ya?, la solución, la restitución del derecho para ese ciudadano o para ese colectivo de ciudadanos que han hecho su reclamo. Esto nos prueba de que para lograr el respeto de los derechos es actuando, es luchando, es poniendo la cara. Ahora, Jorge, el tema de la cárcel de Palmasola en general, de los presos, pero puntualmente de la cárcel de Palmasola, es uno de los casos más complejos que tiene la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, ¿o no? Es un tema que es considerado por los analistas, los periodistas, los abogados, el ciudadano común, a través de su análisis nos conduce a considerar que este tema es un tema estructural. Es un tema muy complejo, es un tema muy difícil, pero es un tema también muy real, ¿ya?, muy duro, muy cruel. Es un tema pendiente, es un tema que no ha sido resuelto. Es un tema que como sociedad y como Estado, ¿ya?, no hemos tenido la capacidad de resolverlo. Y uno se pregunta, ¿por qué será? ¿Por qué será que el tema de Palmasola no ha sido resuelto? Es falta de capacidad. Cada vez se complica más, ¿no? Sí. Cada vez es un problema mayor. Y la gente se pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué no se ha resuelto? ¿Por qué tenemos que vivir permanentemente estos episodios, ¿no? Porque ya son varios episodios cargados de sangre que se han vivido. ¿Será que somos incapaces de resolverlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del poder, digamos, no hemos sido capaces de construir algo mejor? ¿O será que hay demasiados intereses ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo un poco. De todas maneras, esto que ha pasado me parece que es ya el colmo. Y el otro día en la sesión de la brigada parlamentaria hemos pedido... ¿Cuándo estuvo usted en la brigada? Yo estuve el otro día, sí, estuve el jueves y ahí hicimos una participación, después le voy a mostrar un video. Y bueno, ¿qué es lo que hemos planteado esencialmente? De que el tema de Palmasola se lo considere como el tema, la prioridad número 1 dentro de la agenda departamental y que no se lo suelte, como decimos acá, que no solamente se lo toque en época de crisis como la que se ha vivido, sino que sea un tema permanente hasta perfilar su solución, que no debe ser fácil, pero que debe convocar a todas las instancias, a todas las instituciones, desde el gobierno nacional hasta las instituciones privadas y el ciudadano común de Santa Cruz. Ahorita le voy a preguntar yo a Jorge, que es el delegado del Defensor del Pueblo, sí, en Santa Cruz, ¿qué posibles soluciones inmediatas y a largo plazo están analizando ustedes en la Defensoría? Solamente para poner en contexto de nuevo, el delegado del Defensor del Pueblo hace referencia a algo terrible que ha estado pasando en Palmasola en estas 2 semanas. Yo primero hablaba del primer incidente que aparece el lunes de la semana retrasada, que no es un incidente casual, eso ya es una explosión de una serie de hechos que venían repitiéndose al interior del penal. Vale recordar, que Palmasola acoge, creo que son más de un tercio de toda la población penal que hay en el país. No son casi 6.000 presos los que tiene Palmasola, 5.600 y no sé cuánto. Y en el PC4, que es donde se han originado los problemas, que es régimen abierto, es donde está la mayor cantidad de los internos. Lamentablemente ha habido muertos. El miércoles de esta semana la policía decidió hacer un operativo en coordinación con el Ministerio de Gobierno. El Ministro de Gobierno le ha dado crédito a la Defensoría del Pueblo en su conferencia de prensa, que la tenía ahí, pero son 20 minutos, es mucho tiempo para compartirla ahorita. Interviene la policía, dicen que movilizaron a más de 2.200 policías para poder
hacer una requisa en el penal, que usted me va a contar ahorita cómo fue, pero lamentablemente ha habido un saldo de 6 internos, no, son 7 internos muertos, 28 heridos, entre ellos 19 internos y 9 policías. Y hay un dato aquí que me llama la atención, Jorge, y me parece que da pie para que hablamos sobre lo que usted decía, los temas de fondo, los temas estructurales del tema de la cárcel de Palmasola. De los 7 muertos, solamente 1 estaba cumpliendo condena. Paradójicamente, el que hacía menos tiempo que estaba en la cárcel había ingresado el 18 de mayo de 2017. Los otros 6 estaban con detención preventiva. Uno desde el 2013, el otro 2014, 2015, 2016, por delitos de asesinato y robo agravado, por violación agravada, tentativa de homicidio, asociación delictuosa y abigeato, uno por la ley 1008, y el único que tiene condena, o sea que tiene ya sentencia, había sido detenido el año pasado por tendencia, dice que debe ser tenencia y portación ilícita de armas. Es el reflejo también de la cárcel de Palmasola, ¿no? Cerca del 80% de esa población que está ahí no tiene sentencia. A ver, algunos datos estadísticos, Maggie. A ver, mire, hay un dato que como cruceños no nos enorgullece, porque por un lado hay datos que como cruceños nos hacen brotar el pecho, ¿no? Más son datos que tienen que ver con el desarrollo económico de Santa Cruz, el aporte que hacemos al Estado, ¿no? Cómo crece la economía en Santa Cruz, y eso lo vemos, no es cuento, digamos. Entonces, los datos emergentes de nuestra economía, del desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, de las diferentes subregiones de nuestro departamento que visitamos permanentemente, y todo eso nos enorgullece, es verdad. Y otros datos, algunos datos del desarrollo económico también nos enorgullecen, del desarrollo humano, perdón, ¿no? Entonces, el desarrollo cultural nos hemos convertido en, tenemos actividades culturales que nos hacen, pero hay por el otro lado, ¿ya? El otro día estuve en la maternidad, ¿ya? Y recábenlo este dato, ¿ya? Esos son datos que nos avergüenzan, ¿ya? En la maternidad atienden partos, han atendido, ¿ya? De niñas de 10 años hasta los 15 años. Habían habido partos, mire usted. Entonces, ¿qué podemos interpretar de eso? Pero vamos al tema de Palmasola, ¿ya? La población carcelaria, ya la población penal del departamento de Santa Cruz está por encima del 40% de la población penal nacional. O sea, ¿Qué podemos interpretar de eso? Casi la mitad de la población. Porque póngale usted, mire, a ver, en Palmasola lo que usted dice, ¿ya? 5.700, ¿ya? En el norte, en Montero, solamente sumando la carceleta del centro, que es un drama que duele el alma, ¿ya? Duele el alma. Un bote un poquito más grande, ¿no? En un espacio reducido de 250 metros hay 450 personas, ¿ya? Que duermen sentados, y es como para graficar, es una jaula donde están. Entonces, y en condiciones totalmente duras, debe ser el penal más precario que existe en nuestro país. Y bueno, existe la otra cara de la moneda, está Camino a Okinawa, que es un espacio modelo de reinserción social, donde existe todo un diseño, y realmente esa es la otra cara de la moneda. Ahí estudian, ahí trabajan, ahí hay huertos, ahí producen. Es realmente un centro interesante. Pero sumando eso, se aproximan a los 1.000, ¿ya? Dentro de las 4 subregiones, Chiquitanía, Valle, Chaco y el norte. Obviamente por la dinámica económica y social del norte, que está tan integrado y es tan productivo y existen tantas industrias, eso también genera un nivel de comisión de delitos y todo, inseguridad ciudadana, problemas con la justicia, etcétera, y se traduce en personas privadas de libertad. Ahora, 5.700 más 1.000 son 6.700. Y sume usted las otras carceletas que existen o centros de detención, ¿ya?
como nada llegamos a 8.000, póngale, ¿ya? ¿No? 5.700, 6.700, 8.000 o rebasamos los 8.000. De un total de 17.000 aproximadamente, o sea, 18.000 privados de libertad en el país. Entonces, ese dato habla bien de nosotros como pueblo, como ciudad, como departamento. Pues no. Entonces, la carga debemos asumirla todos, ¿no? Todas las instancias, por encima de las mezquindades políticas, ideológicas, por encima del protagonismo institucional, ya debemos hacer de que Palmasola sea un proyecto de todos, donde todos debemos contribuir, el empresario privado, el gobierno municipal, todas las instancias, la gobernación, el gobierno nacional, todo. ¿Por qué? Porque este es un tema demasiado grande, demasiado complejo y que tiene que ver con nuestra gente, ¿no? Entonces, a eso sumémosle otros datos estadísticos, lo que usted dice, ¿ya? Entre cerca de un 80% de detención preventiva. Es impresionante. ¿No? Entonces, yo estuve en un encuentro que hubo hace unos años de los mejores penalistas aquí en el Hotel Santa Cruz. Tuve la suerte, el privilegio de participar de una reunión donde estuvo uno de los mejores penalistas, ¿ya? El maestro Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni. Y ahí conversamos con él. Y él es el teórico de la detención preventiva, ¿no? Pero es el teórico que afirma que esto debe ser una excepción. Y acá es una regla, ¿no? Pero ¿por qué mucha gente dice que ahí está el negocio? Bueno, hay que investigarlo, hay que establecer por qué. Es un tema pendiente, hay que hablarlo con los abogados, hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a los jueces y sacar sus propias conclusiones. Por algo debe ser. Y ese tema es el que pobla las cárceles. Ese. Porque quienes van allá van por una decisión judicial. Y a veces, detrás de esa decisión judicial, ¿cuál es el delito que se cometió? Hay personas que están por robar un pantalón y están varios años. Por una garrafa. Y sin que se los haya sentenciado. ¿Ah? Ahora, usted sabe, se estaba haciendo un trabajo interesante. Yo quiero volver esta semana. Voy a ir a ver si puedo hablar con el doctor Ariel Rocha, que es uno de los que estaba en el PC6 y debe estar ahorita en régimen penitenciario. Sí está. Y digo, lo cito a él era presidente del Tribunal Departamental de Justicia. Tiene muchísimo para contar porque ha visto, ha vivido la historia de todos los lados. Y el año pasado comenzaron a implementar un proyecto muy interesante, apoyados por la Universidad NUR. Sí. Y me acuerdo que yo incluso estaba en la inauguración de la famosa clínica jurídica, la primera, porque ahí hubo una conjunción de voluntades de todos. Estaban los internos, estaba el director de régimen penitenciario, estaba el gobernador de la cárcel de hombres, la gobernadora de la cárcel de mujeres, representantes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio Público, todo el mundo apoyando la clínica jurídica. Y esa clínica comenzó a funcionar, estaba ya en la fase de análisis, ¿no? Más de 200 casos lograron recoger de en medio de esos 5.600 internos, y casos que uno dice, no puede ser, precisamente de lo que usted dice. Personas que ya hace 7 años debieron de estar afuera porque cumplieron su condena, otros porque no tienen 20 pesos o 100 pesos para un trámite que es un carnet. Y una de las quejas casi comunes de las personas que han sido entrevistadas por los propios internos, que son los que llevan adelante la clínica jurídica con apoyo de profesores de la NUR, era los obstáculos que le ponían los propios abogados que asumían sus defensas. Ya ni qué contar el trabajo del Ministerio Público, el trabajo de los jueces, peor todavía, ¿no? Ese es un problema de fondo que debiera de ser resuelto ya. La cárcel se libraría de cuánta gente que está ahí. ¿El problema social sería menor o no? Sí, Jorge. Sí sería. Mirando la problemática existente de esto que estamos hablando, de los delitos menores cometidos, robo de un celular, robo de una garrafa, robo de un
de un pantalón, ya por decir, ¿no? Y otros delitos menores, ya, por los cuales hay ciudadanos que están presos años. Entonces, conozco el trabajo que está realizando el doctor Rocha con las personas de la Universidad NUR y me parece un buen intento, un buen emprendimiento, ¿ya? Ojalá ya tenga eco en los espacios de decisión, quienes canalizan este tipo, y se convierta en resultado. Ya es una esperanza para esos ciudadanos. Y anoche hemos estado bueno, con estos señores estos ciudadanos que estaban en el PCC y que están ahora en régimen penitenciario, y estuvimos también en el PC de las mujeres, ¿no? Y hemos estado PC2. Compartiendo, PC2. Entonces, y ahí hemos escuchado y escuchamos siempre cada vez nuevos casos de injusticia de todo tipo, las historias y todo. Bueno, y ahí, por ejemplo, hay algo que es realmente duele. Imagínense de que la gente que está ahí en su desesperación para poder defenderse y buscar su libertad, contratan abogados, y hay mucha denuncia de abogados inconscientes, irresponsables, ¿no? Hasta cometen delitos, yo creo, de esa forma, le sacan plata y no hacen nada. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer la representación al Colegio de Abogados, al Ministerio de Justicia, para que se tomen medidas al respecto. Imagínense la gente en desgracia, ya ahí, y todavía le hacen más daño quitándole su platita, que ni siquiera a veces de ellos es prestada en su desesperación. Pero bueno, este es uno de las muchas injusticias que la población privada de libertad tiene que enfrentar. Ahora, me decía del tema bueno, eso en cuanto a la clínica jurídica, como un intento. ¿Cómo hacer para comenzar a aliviar primero este tema de ese 80% de gente que está ahí? No digo que todo el mundo va a salir libre, no, pero de ese 80%, buena parte podría estar defendiéndose con otras medidas sustitutivas, la detención domiciliaria, que sé yo. Uno de los obstáculos para eso, por ejemplo, es que dicen no hay escolta para resguardar y asegurar la detención domiciliaria. Sí, ¿no? Hay otras cosas que, a ver, cuando nosotros hablamos de que el tema de Palmasola es un tema estructural que tiene que ver con muchas cosas, con muchos aspectos. Uno de los aspectos que hay que resolver ya es el tema de la justicia penal aquí en Santa Cruz, que eso es más o menos lo que engloba esto que estamos diciendo, ¿no? Las tres patas: policía, Ministerio Público y Poder Judicial. En la parte del Poder Judicial, ya, y por encima, digamos, del Poder Judicial, ya, y quiero recordarlo y no profundizarlo porque es entrar a otro tema, se construyó un nuevo código del sistema penal, ¿ya?, que lo conocimos en su proceso de construcción. Y ahí hay artículos, ¿ya?, que nos iban a ayudar mucho en este tema, ¿ya?, mucho en este tema, ¿ya?, por lo menos de aquí para adelante, en clasificar los tipos de delitos, ¿ya?, y no poblar las cárceles así de manera irresponsable, ¿no? Pero bueno, ese nuevo código del sistema penal fue atacado por determinados sectores y lo tumbaron. Ahí está ya. Lo tengo en la mesa de mi oficina y ahí lo veo, y realmente hay aspectos que nos han podido ayudar muchísimo para resolver muchos problemas, entre ellos el tema de la justicia penal, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hará hacia adelante? Pero queda ese vacío. Pero necesitamos nuevas normas en el tema de justicia penal. Necesitamos nuevas normas. Eso pero es Jorge, uno. Ahorita hay, con las leyes actuales en vigencia, hay la posibilidad, hay sobre a qué acudir o en qué respaldarse
para ir resolviendo este problema, ¿no? Sí, hay un código vigente. Lo que falla sobre ahora, todo. Decía yo, el tema de normas, Maggie, eso, existen normas que, bueno, están vigentes ya, ¿no? Pues desde que no se pudo aprobar esa o se lo aprobó, entonces, hay normas. Bien, eso por un lado. Por otro lado, está todo el aparato de administración de justicia, ya, que ese, en mi criterio, necesita una renovación. Total. ¿No? Una renovación y fundamentalmente, ¿por qué lo planteamos así? No tenemos, yo particularmente no tengo nada, porque no hay que llevar los temas a nivel personal, ni ponerle nombre, ni nada. Por una simple razón, vivimos en una sociedad muy dinámica, ¿ya? Muy competitiva, donde existen nuevas generaciones de profesionales y que vienen con más ímpetu, vienen más sanos, menos corrompidos, con más sueños que nosotros. Quienes ya hemos tenido la oportunidad de servir, debemos dar un paso a un costado y dejar que esa generación de profesionales de 35 años, 40, 45, 30 años, esa generación le corresponde ya asumir la posta de la administración y también de la administración de justicia. Estos cargos no son eternos, ¿ya? Y los males que existen en esos espacios tampoco deben ser eternos. Entonces debe haber ya el cambio generacional dentro de la justicia. Nuevos profesionales, ojalá los más probos, los más capaces, ¿no?, asuman estos espacios. Entonces debe haber cambio en los operadores de justicia. En el momento en que haya ese cambio, ya ahí devuelven la esperanza a la población sobre cómo se va a manejar, porque ya sabemos cómo se está manejando y necesitamos que haya un cambio para poder mejorar. Yo creo que con los mismos operadores no, los cambios van a ser por encima. Imposible, yo digo que es imposible. Es imposible. Entonces ese tema, nuevas normas, nuevos operadores, ya. Después ahí hace falta efectivamente una cárcel modelo, un centro modelo, que contemple todas las condiciones para que la población ahí pueda vivir ya bajo ciertas condiciones de habitabilidad, de servicio, etcétera, pero por otra parte pueda desarrollarse el otro componente, que es una política de reinserción social, que no la hay. Sí, porque ahorita es todo menos un centro de rehabilitación. Exacto. Y ¿no? Si hay algunos emprendimientos, son emprendimientos individuales o de pequeños grupos que por su propia cuenta y con algún apoyo que obtienen, ya, y también algún apoyo, no, ¿para qué vamos a negarlo?, de algunas instancias públicas desarrollan, pero no es algo que no comprometa regla a todos, no es la excepción. Sí, es muy poco lo que se hace en ese sentido. Yo he tenido la oportunidad de... he estado visitando la cárcel en el último tiempo. Es más, lo conocía a Oti, que lo he visto que lo han trasladado a Chonchocoro, si no me equivoco. Sí. Lo vi golpeado, ¿no? Le han dado para sus buenos puñetes a Oti. Que eso también digo, ¿cómo habrá sido la intervención? Yo sé que no iba a ser con palabras bonitas porque me imagino que los ánimos ahí adentro estaban caldeadísimos. Pero decía... Tuve la oportunidad de ver y hay, la verdad que da una pena porque uno va recorriendo y la gente se acerca. ¿Cómo será usted que es delegado del Defensor del Pueblo, ¿no? ¿Cómo será un recorrido de usted por la cárcel? Todo el mundo se le cuelga pidiéndole algo. Y me acuerdo haber visto las aulas de la partecita donde funciona la universidad llenitas y internos de casi 70 y picos años y otros jovencitos de 20 y tantos estudiando, algunos que no habían completado la primaria, aprendiendo a escribir, a leer, otros en la Facultad de Derecho. Fui también a ver la carpintería, esa parte donde trabajaban durante todo el día. Claro, no son todos, son pocos, pero además en el tema de la carpintería siempre decía yo, ¿y cómo funcionará aquí el negocio? ¿No? ¿Cómo definen la mano de obra, lo que cobran, dónde va la plata, cómo hacen para ingresar los materiales? Uno se llena de preguntas. Y habían partes como el pabellón 7, la curva, allá donde están los adictos, de terror. Digo,
no hay nada que salvar en la cárcel de Palmasola. Ya nació con defectos. Yo recuerdo, Jorge, las primeras denuncias fueron tras la inauguración, era Roberto Roque Iriarte, el prefecto. Incluso hubo una donación, recién me he enterado yo de Cristóbal Roda para los materiales de la cárcel, que nació con pompas y todo, y ya cuando comenzó no había baño, no había las infraestructuras de seguridad, eso pensando en los internos, pero las condiciones en las que trabajan los policías también es lamentable. Yo ese día cuando vi el primer incidente el lunes y luego la intervención de la policía el miércoles, la verdad que me daba mucha pena en pensar en los policías que estaban yendo al frente para hacer ese operativo, ¿no? ¿En qué condiciones van? ¿Con qué armas van? ¿Van protegidos, sin protección? No sé. Usted conoce mucho más que yo detalles terribles del penal de Palmasola. ¿Qué solución plantea? Estoy hablando con el delegado del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, el doctor Jorge Paz Llaveta. Lo repito porque yo doy por entendido como si estuviéramos en la tele. Estamos transmitiéndose al vivo por Facebook. Está saliendo por Facebook usted, por si acaso, Jorge. ¿Qué solución ve de manera inmediata, a mediano y a largo plazo en la cárcel de Palmasola? A ver, como le decía, estas crisis que suceden en Palmasola nos generan, por otro lado, una oportunidad de que se pueda intervenir de una manera de conjunto, como sociedad, como Estado, y buscar soluciones, y para eso tiene que haber una combinación de acciones, ¿ya?, que nos permitan producir ya algunos cambios mientras se toman algunas decisiones que suponen la inversión de buenas cantidades de recursos. Por ejemplo, se dice que para construir una cárcel modelo en la medida de que se necesita, más o menos cuesta 15 millones de dólares, algo así. Entonces, a mí se me paran los pelos cada vez que hablan de inversiones tan grandes. Pero de algún lado tiene que salir y tiene que haber la fiscalización y todo. Ahí tienen que participar. Cuando digo todos, estoy diciendo, por ejemplo, en el tema de la construcción, del diseño, de la ejecución de eso, tiene que haber, ahí tiene que estar permanente el colegio de arquitectos, los ingenieros civiles. ¿Quiénes van a poner la plata? Seguramente que tiene que ser entre todos. El gobierno municipal le tocará poner una parte, la gobernación otra, del gobierno nacional vendrá otra parte. Pero ahí también algo que es característico de uno de los aspectos positivos de nuestra sociedad, y eso no debemos perderlo nunca, porque eso muestra ya la característica del cruceño, y es algo de lo que nos enorgullecemos. Nosotros somos parte de la solución. Muchos de los problemas de Santa Cruz han sido resueltos con aporte de nuestra propia ciudadanía. En este caso, el empresariado, que es un sector exitoso desde el punto de vista económico. Yo creo que si le tocamos la puerta al empresariado, el empresariado de buena gana va a agarrar y va a decir, este es nuestro aporte. Entonces, la suma de todos esos aportes, más la suma del aporte en cuanto a capacidad humana, a capacidad científica de los diferentes colegios de profesionales. Necesitamos aquí que se integren, porque no es solo la parte física, los psiquiatras, los sociólogos, los psicólogos, ¿no? Ni qué decir, los abogados, ¿no? Entonces, todos los gremios. Esta es una acción de conjunto que debemos llevar adelante hasta que lo resolvamos. Tenemos las capacidades, solamente organizarlo y hacerlo. Y en eso creo que hemos resuelto muchas cosas como cruceños. Y esto, ¿por qué no vamos a poder hacerlo? Obviamente con el apoyo del gobierno central, del gobierno nacional. Pero ¿en qué orden tiene que ir esto? Le decía, y para ordenarlo, se tienen, para mí, nuevas normas en cuanto a la justicia penal. Tiene que haber un proyecto claro, ya, con sus programas de reinserción y todo eso, de una cárcel modelo, ¿no? Tienen que haber cambios en los actores que llevan adelante el manejo de la justicia, Palacio de Justicia,
vocales, jueces, etcétera, y en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Claro, porque eso le iba a decir yo. De nada sirve hacer un super penal si no se resuelve primero el tema de fondo, que creo yo es la administración de justicia y la retardación. Un segundingo, Jorge. Sí. ¿Quién es el que está? No me han pasado los nombres. La señora Edith Encina de Rivera. Edith Encina de Rivera, la primer llamada ganadora. Perdón, Jorge, pero sí, la señora está rapidito y viene a recoger su premio. Le vamos a dar su premio, por favor. Deme un... No, esa no. La cajita. Hola, querida. Le presento al delegado del Defensor del Pueblo. Ah, mire usted, hasta con yapa. Por favor, necesito más discos porque no es el único. ¿Qué tal? Por favor, un ratingo, aquí una foto. La señora, ¿cómo se llama? Gracias. Edith Encinas de Rivera se está llevando su paquetito de horneados únicos, un libro de la hoguera, por favor. Esto es un combo. ¡Qué belleza! Y un CD con la mejor música que hay. La música del recuerdo, donación de mi querido Pitito Ruiz de Radio Marítima. Eso me encanta. Vamos a hacer. Mire, con cuánto cariño que se vea. Es por el Día del Padre. Claro, es yo, un regalo para y su cuando hijo. hizo la pregunta yo le iba a decir, esa me la sé. Este es de usted. Bueno, gracias. Bueno, Aquí una foto, por favor. Vamos a aprovechar que está el delegado del Defensor del Pueblo. Rapidingo, porque me imagino que estamos al aire o no. Ahí. ¿Ya? ¿Se dio la hoguera o no? sí, ahí punto. Gracias, Gracias, Mare. señora. Gusto por conocerla, quería conocerla a usted ya. Por favor, esté siempre carnet, atenta. ¿Lo han anotado? Sí. ¿Su carnet de qué barrio ha llamado? Ya, después le damos los datos. Gracias, Mare. Volvemos con el defensor aprovechando el tiempo. Perdón, ¿Esto es aquí? doctor Jorge Paz Gaveta, yo le corté, pero nuestra querida oyente vino a recoger su premio y no la podíamos hacer esperar. Sí, le decía yo de que estos son aspectos centrales que deben cambiar, ¿no? Le decía, y vuelvo un poquito para poder terminar la idea, el tema de nuevas normas en el marco de la justicia penal, el tema de la construcción de la cárcel modelo, que debe contemplar también toda una política de reinserción social y nuevos conceptos en lo que significa el derecho penal, ¿no? Ahora en el mundo ya el derecho penal se lo está ligando mucho a lo que es la justicia restaurativa, ¿ya? Y ese debe ser el concepto que debe manejarse. Pero además hablábamos de que tienen que haber nuevos actores, nuevos operadores, nuevos vocales, nuevos jueces, nuevos fiscales, que una nueva generación asuma ya la responsabilidad que le toca en la sociedad, ¿no? Una nueva generación de profesionales. También tienen que haber nuevas políticas penitenciarias, pero sobre todo, y eso ya es algo, una apreciación muy personal desde la perspectiva del espacio que ocupamos, es de que hay esa carga ya que existe dentro de nuestra Constitución de más de 100 derechos que están constitucionalizados, ya reconocidos por nuestra Constitución, ya que es la máxima ley que existe en nuestro país, debe convertirse en una carga transversal, ¿no? Donde todos, absolutamente todos, eso es las instituciones y los funcionarios que trabajan en estas instituciones, como ser el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y todo tipo de autoridad que intervenga en los temas de justicia, deben observar, deben conocer ya los derechos humanos reconocidos en la Constitución y respetarlos. Nadie puede estar por encima de la Constitución, ¿no? Entonces, esto es una transversal, ¿ya? Que cruza todo. Todos debemos respetar. Debemos desarrollar una cultura de respeto a los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Antes de esta Constitución, ya teníamos en los periodos políticos anteriores que le ha tocado vivir a nuestro país, teníamos una policía represora de la ciudadanía, ¿ya? Violadora de los derechos humanos. Ahora necesitamos todo lo contrario,
necesitamos que la policía no sea represora, ¿ya? Que no viole, que respete los derechos humanos. Lamentablemente el rol de la policía cambian los gobiernos, Jorge, pero el rol de la policía sigue siendo el mismo, ¿no? Fundamentalmente es una institución represora, ¿no? Necesitamos un cambio dentro de la policía. Ahorita, por ejemplo, mi preocupación es ¿qué va a pasar con estos 38 internos que no pueden volver al penal? O sea, al PC6 porque ya no existe, y al PC4 no creo que sea un buen momento para volver, porque por más que haya habido 50 presos más o menos son los que han llevado a otros penales, ¿no? Alrededor de 50, si no me equivoco, no tengo el número exacto. No me queda la menor duda que dentro del penal deben seguir todavía sobreviviendo los grupitos que hay, ¿no? Y lo veo muy difícil que no se reconstituya esos grupos de poder que son los... Y no es solo en este penal, yo veo noticias del Brasil, de la Argentina, de Estados Unidos, que están en Colombia, ¿no? Que operan desde ahí, qué sé yo. Hay un nuevo gobernador también en la cárcel de Palmasola. ¿Usted ya ha conversado con él? Sí, ya hemos conversado con él. ¿Qué le ha transmitido este nuevo gobernador? ¿Qué impresión, qué expectativas tiene usted, Jorge, para en lo inmediato dentro del penal de Palmasola? Bueno, nos hemos reunido antes de ayer con el nuevo gobernador y hemos conversado sobre temas muy puntuales, ¿no? Hay que solucionar estos temas específicos que han quedado después de esta crisis. Han quedado así medio a la deriva y que hay que definirlos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los que plantea usted, de los 38 privados de libertad que vivían en lo que se llama el PC6, ¿no? Eso tiene que definirse, ya hemos avanzado en eso y bueno, se van a mantener ahí donde están, en 2 salones de régimen, de la Dirección de Régimen Penitenciario, y se les va a buscar ya una solución ya más definitiva y ese tema ya lo tiene el nuevo gobernador de la policía de Palmasola en su agenda, ¿ya? Entonces, pero se asegura que ellos se quedan ahí, a pesar de algunas dificultades que tienen con los servicios básicos, ¿no? Sí, porque sé que el problema del baño es uno de ellos. Es el principal. Entonces, ese es un tema y los otros temas también los vamos a ir resolviendo. Nosotros estamos visitando casi todos los días el penal y cabalmente para ser interlocutores de los problemas de los privados de libertad, sus familiares que sufren ahí afuera, y todo en el orden de nuestras atribuciones, sin forzar nada, sin atropellar, porque nosotros debemos respetar la función y la atribución y la actividad de cada institución, pero también no debemos eludir la obligación que nosotros tenemos, ¿no? ¿No ingresan más niños? ¿No viven niños más dentro de la cárcel? Sí, porque está claro que la resolución que se aprobó, que se la ha preparado en el marco de lo que establece el Código Niño, Niña, Adolescente, y que establece condiciones bien claras, los niños menores de 6 años y que viven con sus mamás en el pabellón de mujeres, ellos van a poder permanecer, ¿no? Eso está en el código y está en la resolución. Los niños mayores de 6 años, ni con sus mamás, ni en los pabellones de varones van a poder permanecer, pero sí van a poder ir de visita bajo lo que significan los regímenes de visita, con carnet de identidad en la mano, ¿ya? Y de visita, o sea, no a vivir. Eso es lo que se ha establecido. Y bueno, en cuanto a los niños que vivían ahí mayores de 6 años, porque ahora ya no hay, porque todos estaban en el régimen abierto, que es el PC4, ya que estaban, y aquí hay que hacer una consideración especial, ¿no? Estaban también ellos viviendo en condiciones como si ellos estuvieran privados de libertad. Imagínense. No es un ambiente pues para una cantidad de niños viviendo, entre comillas, privados de libertad. Necesitan ellos libertad,
necesitan estar en espacios. La vida normal que tiene cualquier niño. Llegan adelante una vida normal. O sea, están pagando una condena por un delito que no han cometido. Exactamente. Entonces, hay que darle las condiciones a los niños y la decisión, la resolución que se ha tomado a través de la señora jueza de niñez y adolescencia se está cumpliendo y bueno, esperamos de que esto dé su resultado y las familias, los privados de libertad, entiendan que esto es por el bienestar de los niños y todo vaya desarrollándose normalmente, ¿no? Y se resuelvan estos pequeños temas. Bueno, la suma de todos estos temas ya hacen problemas más grandes, pero se los resuelven y se van desactivando algunos temas y se va abordando otros. Yo creo que eso se va a hacer mientras tanto hasta que se logre abordar el tema en su conjunto, el tema grande, y se vayan dando soluciones de una parte y de otra, ¿no? Es un trabajo largo. Estoy aquí con mi aviso de tiempo, y yo sigo preguntándole, ¿no? Me voy a quedar con muchas preguntas por hacerle, pero es la primera de varias visitas que espero haga el doctor Jorge Paz aquí a nuestro espacio Periodismo sin Photoshop, Semanario 1 Radio. ¿Verdad que me olvidé, no? No, ¿qué quiere? No. Digo que me voy a quedar con varios temas porque, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es qué ha pasado con la plata que se manejaba al interior del penal, ¿no? Que estaba sobre todo bajo la administración o control del grupo de OTI, porque eso no es desconocido para nadie y tampoco creo que sea sorpresa, aunque el ministro de Gobierno ha dicho que se sorprendió, lo dudo, eso lo sabían todos, ¿no? Cómo funcionaba. ¿Qué va a pasar con el tema del prediario? Porque una de las pugnas que hubo inicialmente entre presos y administración de la cárcel era que, por decirle, de 7 bolivianos que se asignaba por preso para el prediario, en realidad solamente se gastaban 5 y no se sabía del resto, y eso también todos lo sabían adentro. Hay temas que son muy sensibles que ameritan también ser encarados y resueltos con transparencia, ¿no? O sea, tenemos muchos temas todavía por hablar con usted, Jorge. Sí, hay así unos apuntecitos últimos, por favor, abusando de usted. Yo creo que una de las cosas que debe hacerse, y esta es una apreciación muy personal, es de conformar, ojalá lo pudieran hacer la brigada parlamentaria en una comisión de diputados o parlamentarios oficialistas y opositores para que tenga ecuanimidad y se haga un estudio. De repente pueden contratar un equipo interdisciplinario que haga un estudio de aquí para atrás y que ese estudio se pueda hacer en 3, en 5, en 6 meses, ¿ya? Donde incluyan factores históricos, sociales, y que se pueda, en este trabajo que tienen que presentar, se pueda establecer con claridad cómo ha funcionado Palmasola hasta ahora. Exacto. Y sobre la base de ese estudio, y ahí tiene que decirse la verdad, ¿ya? Y hay datos, hay de dónde recoger y todo eso. Y sobre la base, ¿ya?, de ese estudio, de esa investigación que se haga sobre cómo ha funcionado Palmasola, vamos a poder diseñar cómo queremos que funcione, para que no repitamos los mismos errores, las mismas atrocidades. Otra cosa que debe cambiar y se recoge, porque entre todos podemos cambiar, transformar Palmasola. Deben haber innovaciones tecnológicas en Eso Palmasola. le iba a decir, el tema del llamado de lista, por ejemplo. Claro, ¿cómo puede ser de que, se acuerda usted cuando estábamos en el colegio y entraba el regente y todos pararse y ahí el tipo con su lista y comenzaba a nombrar y así se toma lista? Presente. Así se toma lista en Palmasola. A más de casi 6.000, imagínense. Ahora, mire, tiempo? Todos los aportes de la tecnología hasta ahora, para un centro donde existen más de 4.000 privados de libertad, no podríamos aplicar, ya, por ejemplo, los escáneres, las pantallas de control, ya, el biométrico y todo eso, que ya no es caro,
¿ya? Todos esos adelantos tecnológicos en un centro le harían mucho bien. Entonces, en conclusión a esto, la tecnología debería ingresar a Palmasola y así tener un control más estricto, más claro de las cosas que pasen ahí. Y cámaras de vigilancia, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Si vamos a transparentar, si queremos mejorar, ¿por qué no la tecnología en un espacio tan complicado como este? Exacto. Y nos hemos quedado con otra pata grande del problema, lo vamos a conversar en una próxima entrevista, que tiene que ver también con el tipo de sociedad que uno construye, ¿no? Estamos alimentando, poniendo semillitas para que vayan esos frutitos malignos buscando a qué cárcel los vamos a poner. Hay un problema social que tiene que ver con la apuesta económica, con el tipo de educación que uno da, las oportunidades, trabajos garantizados, muchas cosas que tienen que ver con políticas sociales que también hacen el problema de fondo. Jorge. Yo creo que hay que abrir un diálogo con nuestros profesionales. Tenemos tantos tan honestos, tan brillantes, y desarrollar un tema que es el que usted dice, ¿no? Al final, el privado de libertad, quien comete un delito, es fruto de una sociedad. Exacto. Es producto de una sociedad, ¿no? Y la cárcel también, así como la cuestionamos, la vemos y todo, es el reflejo de la sociedad que hay en su entorno. Es el reflejo. Ahí se reproduce un tipo de organización, un tipo de conducta, que es la conducta que hay afuera. No se olvide usted que la cárcel es la continuidad de nuestra sociedad. No, esos muros que hay no la limitan, ¿no? Entonces, y esto hay que esclarecerlo, hay que discutirlo y generar un gran debate con todos. Y si hay que interpelar a alguien, que no se enojen. Ya nosotros estamos siendo objeto de algunas situaciones, ya nos señalan con el dedo que defendemos delincuentes, etcétera. Entonces, nosotros lo único que hacemos es cumplir con la ley y que no se enojen, ya, ni los policías, ni los fiscales, ni los jueces, ni nadie. Ni ¿ya? El Ministerio de Gobierno, porque son todos parte. Que en este debate debemos participar todos. Y es la única forma de poder esclarecer y de poder perfilar un cambio de verdad para este tema. Hay algo que se dice, y yo lo voy a repetir, ¿no? Me acuerdo que lo escuché en Palmasola, dice, aquí no están todos los que deben, ni son todos los que están, no me acuerdo, pero un juego de diciendo que muchos delincuentes que están sueltos deberían estar en Palmasola y mucha gente que está en Palmasola es inocente y debería estar afuera, pero bueno. Y muchos que están afuera son culpables y no están allá. Exacto. Entonces, eso también hay que analizarlo. Quiero decirle algo, el tema de tortura, ¿ya? Porque se va a poner de moda. La tortura consiste en la ejecución de dolores, sufrimientos graves, físicos o psicológicos, con el fin de obtener información, castigar, intimidar o coaccionar a otra persona. La Constitución política prohíbe todo tipo de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes. Ya. Entonces, esto lo digo, ¿por qué? Porque nosotros el día en que se hizo el operativo policial, hemos visto que se han realizado estos tratos, ¿ya? Y por el hecho de haberlo mencionado, y por el hecho de haber estado ahí presente, hemos sido tratados con prepotencia por un jefe policial, ¿no? Entonces, en uso de nuestras atribuciones, pero en la vida hemos vivido luchando y no tenemos por qué tener ningún temor. Más bien nosotros nos gustaría sentarnos en algún set de televisión, en alguna radio o en alguna institución y debatir de cara, así mirándonos a los ojos, con los jefes policiales o con otros actores sobre este tema. Ojalá que podamos organizar algo así. Y tómenos en cuenta, ¿ya? Organicemos con la Defensoría del Pueblo. Muy bien. ¿Ya? Queda ese compromiso. El reto. Antes de que se vaya, le voy a dar su regalito de horneados únicos. Me lo ha dado mi querida Lindy Suárez Arana Mercado, para cada uno de mis invitados que va a celebrar el lunes, el Día del Padre, entonces yo le voy a dar con cariño. Repito, el número piloto 347-1617, perdón, el número de cabina 347-1617,
tengo 2 convitos más para regalar a quienes llamen y digan cuáles son las 3 celebraciones que vamos a festejar este lunes 19 de marzo. Me voy al corte con una canción de Enrique Iglesias, se llama Quizás, y digo a las voces de Blades y de Citarrosa, sumo esta de Enrique Iglesias con un mensaje que no dudo muchos hijos quisieran dar a esos padres que aman, pero con los que no logran entenderse. A mí me da un poquito de tristeza la letra, pero es real a veces, o sea que ahí va la musiquita.